Hola, 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 mi gente bella de YouTube. QU Copyright alegró enorme tenerlos a QU de nuevo en nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, muchas ganas de enterarse de lo que tenemos preparado para hoy. Porque lo adivinaron, tenemos un chismecito de esos que te dejan con la boca abierta, un bombazo que honestamente ni nosotros nos esperábamos. Hoy vamos a hablar de una pareja que para muchos es un sueño más menos o hecho realidad, un chip que ha generado olas de pasión superíndice 3N y suspiros en todo el mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Esos dos talentosos y guapúsimos actores turcos que nos robaron el corazón superíndice 3N con su kumica en la exitosísima serie Erkencikway, o Pujaro Madrugador como la conocimos por estos lados. Rense porque vamos a desempolvar rumores, a analizar pistas y sobre todo a fantasear un poquito con la posibilidad de que mejor no les adelanto nada, sigan viendo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, les quiero recordar como siempre que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y por supuesto, lleno de salseo del bueno. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejarnos un like y compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Can y Demet. Vamos a hacer que este vídeo llegue a todas partes. Y ahora rense porque vamos a desatar el bombazo. 10 de marzo de 2025. Esa es la fecha clave. ¿Por QU Copyright? Bueno, a QU es donde la cosa se pone interesante. Llevamos aún más menos escuchando rumores sobre la posible relación superíndice 3N entre Can y Demet, incluso después copyright ese de que ambos siguieran caminos separados. Algunos de cuan que era puro marketing, otros que la kumica era innegable, y otros ese que eran simplemente muy buenos amigos. Pero, seamos honestos, la esperanza nunca muere. Recapitulemos un poco. Después copyright ese del enorme con diéresis copyright sito de Erkencikway, Can y Demet se convirtieron en estrellas internacionales. Cada uno siguió superíndice 3 su propio camino, participando en diferentes proyectos y explorando otras facetas de su carrera. Demet, por ejemplo, ha seguido cosechando con diéresis copyright sitos con series como Doyduyune Kaderindir y películas como Aek Taktikleri. Por su parte, Can ha protagonizado series como Bay Jail y Sandokan, demostrando su versatilidad como actor. Y a QU es donde las cosas empiezan a ponerse jugosas. A pesar de que ambos han mantenido relaciones sentimentales públicas con otras personas, los fans nunca han dejado de shippearlos. Cada interacción superíndice 3N en redes sociales, cada comentario sutil, cada coincidencia en sus agendas, era interpretada como un aseo más menos al de que el amor entre ellos seguía vivo. ¿Exagerado? Tal vez. ¿Entendible? Totalmente. ¿Pero QU Copyright pasa con el 10 de marzo de 2025? Bueno, la información superíndice 3N que tenemos es, digamos, confidencial. Pero por lo que hemos podido averiguar, hay fuertes indicios de que Can y Demet podrán estar planeando algo grande. Y cuando digo grande me refiero a algo que podrá sacudir el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, el corazón superíndice 3N de todos sus fans. A ver, vamos a analizar las pistas. Primero, recordemos que ambos han expresado públicamente su admiración superíndice 3N y respeto mutuo. En varias entrevistas han destacado la buena kumica que tienen, tanto dentro como fuera de la pantalla. Han hablado de la importancia de la confianza y la amistad en su relación superíndice 3N. Y aunque nunca han confirmado ni negado una relación superíndice 3N romántica, sus palabras siempre han dejado una puerta abierta a la especulación superíndice 3N. Segundo, en los últimos meses, hemos notado un aumento en la frecuencia de sus interacciones en redes sociales. Comentarios en fotos, likes sospechosos, incluso algún que otro emoji revelador. Puede que sean solo coincidencias, pero sabemos que nada es casualidad en el mundo del espectáculo. Tercero, y QU es donde la cosa se pone interesante, hemos recibido información superíndice 3N de fuentes cercanas a ambos actores que indican que podrán estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Y no se trata de cualquier proyecto sino de una serie o película que podrá ser una secuela de Erkencikway. Imagúnense. Can y Demet juntos de nuevo, reviviendo la magia que nos enamoró superíndice 3. Ahora bien, a QU es donde entra el 10 de marzo de 2025.
Según nuestras fuentes, esa podrá ser la fecha en la que se anuncie oficialmente este nuevo proyecto. O atención superíndice 3N, AQ viene la teoría de ese loca y emocionante, podrá ser la fecha en la que Kanye y Demet decidan hacer pública su relación superíndice 3N. Bomba. Su copyright es una teoría arriesgada, pero no podemos descartarla por completo. Después copyright ese de todo, hemos visto tantas cosas sorprendentes en el mundo del espectáculo. Y si Kanye y Demet realmente estuvieran juntos, podrán estar esperando el momento perfecto para compartir su felicidad con el mundo. Y copyright mejor momento que el lanzamiento de un nuevo proyecto juntos, que les permita revivir la magia de Erkenci Kwai, y demostrar que su amor es aún ese fuerte que antes. Pero seamos realistas, también copyright N existe la posibilidad de que todo esto sea una simple ilusión superíndice 3N. Que Kanye y Demet sean simplemente muy buenos amigos, que se admiren y respeten mutuamente, pero que no haya nada de ese ayud de eso. Y eso también copyright N estará bien. Lo importante es que ambos sean felices y que sigan cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras. Sin embargo, no podemos negar que la química entre ellos es innegable. Y que muchos fans sueun más menos han con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Y si ese sueun más menos o se hace realidad, será algo maravilloso. Ahora, vamos a analizar un poco ese a fondo la personalidad de cada uno. Can Yaman es conocido por su carisma, su energía y su talento actoral. Es un hombre apasionado, que se entrega por completo a sus proyectos. También copyright N es muy cercano a sus fans, a quienes siempre dedica tiempo y atención superíndice 3N. Profundicemos en su trayectoria. Antes de Erkenci Kwai, Can ya ha labrado una carrera su superíndice 3 lida en Turquía con series como Gonul Ileri y Inadna Ask. Pero fue con su papel de Candy Beat, el fotu superíndice 3 grafo aventurero, que alcanzó superíndice 3 la fama mundial. Su interpretación superíndice 3N fue tan convincente que despertó superíndice 3 la curiosidad del público sobre su vida personal y su relación superíndice 3N con Demet. No podemos olvidar su dedicación superíndice 3N al gimnasio, que le valieron el cariu más menos o de muchos y muchas y suspiros, además, ese de su compromiso con causas venu copyrightficas, demostrando que su belleza va de ese ayudo de lo fusico. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer dulce, encantadora y con un gran sentido del humor. Es una actriz talentosa y versátil, que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia variedad de personajes. También copyright N es muy activa en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional. Su camino al estrellato comenzó superíndice 3 como bailarina de respaldo, una etapa que le brindó superíndice 3 disciplina y pasión superíndice 3N por el arte. Antes de Erkenci Kwai, Demet ya era una figura popular en Turquía gracias a series como No. 309. Pero su papel de Sanemaiden, la joven show más menos adora y algo torpe, la catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Demet también copyright N ha demostrado su talento en el cine, con películas que han batido RU copyright courts de taquilla. Además de ese, su estilo impecable la ha convertido en un icono de la moda, inspirando a miles de seguidores. Ambos son personas muy queridas por el público, que los admiran por su talento, su simpatia y su profesionalismo. Y juntos forman una pareja explosiva, que ha conquistado el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. La química que proyectaban en Erkenci Kwai era palpable, la manera en que se miraban, las bromas que compartían, todo parecua tan real que era imposible no creer que había algo de ese ayud de la actuación superíndice 3N. Y es que hasta los besos parecuan de verdad, guiño, guiño. Pero volviendo al tema del 10 de marzo de 2025, vamos a analizar los posibles escenarios. Primero, como ya hemos mencionado, podrá ser el anuncio oficial de un nuevo proyecto juntos. Esto será una gran noticia para todos los fans de Erkenci Kwai, que estarán ansiosos por ver a Kanye y Demet de nuevo en la pantalla. ¿Se imaginan una película ambientada en Italia, donde Can podrá mostrar su dominio del italiano y Demet lucir esos vestidos espectaculares que tanto le gustan? ¿Será un sueño más menos o podrá ser una historia de amor madura, donde ambos personajes se reencuentran aún más menos os después copyright ese de Erkenci Kwai, y descubren que el amor que sentuan sigue intacto, incluso ese fuerte que antes? ¡Ay, Dios mío, ya me estoy emocionando!
Segundo, podrá ser la fecha en la que Khan y Demet decidan hacer pública su relación superíndice 3N. Esto será un bombazo que dará la vuelta al mundo y que hará muy felices a todos sus fans. Imaginen las portadas de las revistas, los titulares en internet, las redes sociales explotando. Será un evento medio tico sin precedentes. Podrán anunciarlo con una foto juntos en Instagram, con un mensaje sencillo pero contundente: estamos juntos. O podrán dar una entrevista exclusiva a una revista, donde contará más menos en su historia de amor y compartirá más menos en sus planes para el futuro. Será tan romántico. Tercero, podrá ser simplemente una fecha cualquiera. Una coincidencia en sus agendas, un día sin importancia. Pero seamos honestos, no lo creemos. Algo grande estuvo pasando entre Khan y Demet, y estamos seguros de que el 10 de marzo de 2025 será un día clave para su relación superíndice 3N. Aunque claro, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados, así que no podemos descartar ninguna posibilidad. Y ahora, vamos a hablar de las posibles reacciones de los fans. Si Khan y Demet anuncian un nuevo proyecto juntos, la reacción superíndice 3N será, sin duda, de alegría y entusiasmo. Los fans estarán ansiosos por verlos de nuevo en la pantalla y por revivir la magia de Erkenci Kwai. Se organizará más menos a N maratones de la serie, se creará más menos an hashtags en tendencia y se inundará más menos en las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitaciones. Será una fiesta. Si Khan y Demet deciden hacer pública su relación superíndice 3N, la reacción superíndice 3N será es explosiva. Los fans estarán felices por ellos y les desearán lo mejor en su relación superíndice 3N. Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos. Se hará más menos en edits de fotos y vídeos, se escribirá más menos en fanfics y se celebrará más menos a el amor en todas sus formas. Será un momento istu superíndice 3 rico. Pero si simplemente no pasa nada, algunos fans podrán sentirse decepcionados. Sin embargo, la mayoría seguirá apoyando a Khan y Demet y les deseará lo mejor en sus carreras. Porque al final lo importante es que ellos sean felices, independientemente de si estuvieron juntos o no. Aunque seamos sinceros, una parte de nosotros siempre mantendrá a la esperanza de que algún día su amor florezca. En resumen, el 10 de marzo de 2025 es una fecha clave para Khan Yaman y Demet Özdemir. Algo grande estuvo pasando entre ellos, y estamos seguros de que ese día se revelará la verdad. Solo nos queda esperar y ver qué copyright sucede. Pero mientras esperamos podemos seguir analizando las pistas, teorizando sobre los posibles escenarios y por supuesto, son más menos ando con el amor. Y mientras tanto vamos a seguir son más menos ando con la posibilidad de ver a Khan y Demet juntos, no solo en la pantalla, sino también copyright N en la vida real. Porque al final, el amor es lo muy importante. Y si ellos son felices juntos, eso es lo que realmente importa. Además a Q copyright N no le gusta una buena historia de amor. Y la de Khan y Demet, si es que existe, tiene todos los ingredientes para ser un cuento de hadas moderno, 2 estrellas de la televisión superíndice 3N, una química innegable y millones de fans que los apoyan. Es la receta perfecta. Pero no olvidemos que al final del dúa, Khan y Demet son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias decisiones y sus propios caminos. Y debemos respetar su privacidad y su elección superíndice 3N, sea cual sea. Porque como dice el dicho, el amor no se ruega, se merece. Y si Khan y Demet están destinados a estar juntos, el universo se encargará de unirlos. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más en el mundo de las redes sociales, ese campo minado de rumores y especulaciones. ¿Han notado CU superíndice 3 Khan y Demet han estado interactuando en los últimos meses? Un like por acu, un comentario por ayun, un emoji sospechoso. Es como si estuvieran deja más menos donos migas de pan para que sigamos su rastro. O tal vez simplemente estarán siendo amables y cordiales. Pero seamos honestos, a los fans nos encanta darle un significado oculto a todo. ¿Y qué me dicen de las fotos que publican en sus redes sociales? ¿Han notado si hay algún detalle que pueda indicar que están juntos? Un paisaje similar, una prenda de ropa repetida, una joya sospechosa. Todo vale para alimentar la teoría de que están enamorados. Aunque claro, también podría ser pura coincidencia.
Pero como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Así que mejor estar atentos a cualquier señal. Además, no podemos olvidar a los paparazzis, esos incansables perseguidores de famosos que siempre están al acecho. ¿Han logrado captar alguna foto comprometedora de Khan y de Met juntos? ¿Alguna cena romántica, algún paseo por la playa, algún beso robado? Sería la prueba definitiva de su amor. Aunque claro, también hay que tener cuidado con las fotos manipuladas o sacadas de contexto. Así que mejor esperar a ver qué nos depara el futuro. Pero, ¿qué dicen sus amigos y familiares? ¿Han notado si hay algún comentario sospechoso en sus redes sociales? ¿Alguna indirecta, alguna felicitación anticipada, algún guiño cómplice? Sería una pista valiosa. Aunque claro, también hay que tener en cuenta que los amigos y familiares suelen ser muy discretos y no suelen revelar información confidencial. Pero como dice el dicho, el que busca encuentra. Así que mejor seguir investigando. Y no podemos olvidar a los traductores de labios, esos expertos en descifrar lo que dicen las personas sin que se den cuenta. ¿Han logrado leer los labios de Khan y de Met en alguna entrevista o evento público? ¿Han descubierto alguna confesión de amor, alguna declaración de intenciones, algún plan secreto? Sería una revelación impactante. Aunque claro, también hay que tener en cuenta que la lectura de labios no es una ciencia exacta y puede haber errores de interpretación. Así que mejor tomarlo con pinzas. Y por último, pero no menos importante, no podemos olvidar a los tarotistas y videntes, esos expertos en predecir el futuro. ¿Han echado las cartas o han consultado las estrellas para Khan y de Met? ¿Han predicho un futuro juntos, un amor eterno, un felices para siempre? Sería una esperanza para los fans. Aunque claro, también hay que tener en cuenta que el futuro no está escrito y cada persona tiene el poder de cambiar su destino. Así que mejor no confiar ciegamente en las predicciones. En fin, mi gente bella, las posibilidades son infinitas y las pistas están por todas partes. Solo nos queda esperar y ver qué nos depara el futuro. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y por supuesto disfrutando del salseo. Porque al final lo importante es divertirnos y pasar un buen rato. Y bueno, mi gente bella, llegamos al final de este vídeo lleno de salseo y especulaciones. Recapitulando un poco, hemos hablado de la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, de los rumores que circulan desde hace años y de la fecha clave del 10 de marzo de 2025. Hemos analizado las pistas, hemos teorizado sobre los posibles escenarios y hemos imaginado las reacciones de los fans. Hemos llegado a la conclusión de que algo grande está pasando entre Khan y Demet, y de que el 10 de marzo de 2025 será un día clave para su relación. Pero al final, solo nos queda esperar y ver qué sucede. Y mientras tanto vamos a seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como nosotros. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo, queremos saber qué piensan. ¿Creen que Khan y Demet están juntos? ¿Qué creen que pasará el 10 de marzo de 2025? Díganos todo. Y ahora sí, antes de despedirme, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y que nos dejen un like si les gustó. Y si conocen a alguien que sea fan de Khan y Demet, no duden en compartir este vídeo con ellos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan soñando. Porque los sueños a veces se hacen realidad. Y quién sabe, tal vez el sueño de ver a Khan y Demet juntos se haga realidad muy pronto. Hasta la próxima. Pero antes de que se vayan definitivamente, quiero dejarles una pregunta que me ha estado rondando la cabeza. ¿Creen que la presión de los fans podría influir en la decisión de Khan y Demet de hacer pública su relación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me muero por saber qué piensan. Ahora sí, adiós. Los amo.